Hola, ¿qué tal mi amigo? Qué gusto saludarte en esta oportunidad para desearte un día feliz y gozoso en el Señor y que Dios pueda bendecirte en este repaso de la lección que tendremos en el día de hoy. Recuerda que estamos en la lección número 7 que corresponde a esta semana. Y en esta oportunidad podemos recordar grandes enseñanzas, promesas y el privilegio de poder recordar cómo Dios quiere orientarnos para hacer la obra del Señor. En esta oportunidad vamos a orar para dar inicio a este repaso de la lección, así que te invito a que cierres tus ojos y podamos hablar con nuestro Dios. Oremos. Amantísimo y buen Padre, Señor, en este momento te damos gracias, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque lo mereces. En esta oportunidad, al abrir tu palabra, al meditar en esta lección y al recordar, Señor, cada una de estas enseñanzas, permítenos, Señor, tu bendición. Danos sabiduría, darnos discernimiento, ilumina nuestras mentes y que lo que estudiemos quede en nuestra mente, pero también en la práctica de cada una de nuestras vidas. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, la lección de esta semana se titula La misión en favor del prójimo. Aquí en esta oportunidad vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros tengamos la misión hacia las personas que están a nuestro alrededor. Prójimo puede definirse como toda persona diferente a usted. Toda persona que está a su alrededor, sus padres, su familia, sus vecinos, sus amigos, compañeros de trabajo, los miembros de la iglesia, todos ellos hacen parte de las personas que se consideran prójimo. Así que en esta oportunidad vamos a estudiar lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 27, que dice así, que es la cita para memorizar. Dice, él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Acá hay dos cosas para mencionar de este versículo. Lo primero es que la Biblia nos envía o nos invita a amar a Dios con todo lo que tenemos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra vida. Es decir, Dios reclama de nosotros no un pedacito, Dios espera que lo amemos de todo corazón. Pero cuando se trata de la relación que debemos tener con nuestro prójimo, el Señor lo dice de una manera sencilla, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esta relación es una relación personal y es vertical con Dios. Dios espera que podamos amarlo con todas nuestras fuerzas y con todo lo que somos. Pero además nos invita a amar de una manera horizontal a todas las personas que están a nuestro alrededor. Pero sabes que la forma en que Dios dice aquí que debemos amar a nuestro prójimo evidencia si realmente amamos a Dios. Por eso 1 Juan 4:20 dice que si alguien dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, la Biblia lo llama mentiroso, porque ¿cómo puede amar a alguien a quien no ve y aborrecer, odiar, detestar y pelear con aquel que está a su lado y que sí puede ver? Entonces la Biblia aquí nos invita a tener una sana relación, una sana vida cristiana cuando amemos a Dios y se evidencie también ese amor con las personas que están a nuestro alrededor. Aquí en este día pues podemos comentar lo que dice Elena de White. Dice, el verdadero discípulo tratará de imitar al modelo. El amor de Cristo lo conducirá a la perfecta obediencia. Tratará de hacer la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Aquel cuyo corazón todavía está contaminado por el pecado no puede ser celoso para hacer buenas obras, no es cuidadoso para abstenerse del mal. Y dice más, los frutos del Espíritu que gobiernan el corazón y controlan la vida son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y entrañas de misericordia y humildad de mente. Los verdaderos creyentes aman de acuerdo con el Espíritu y éste mora en ellos. Cada día con Dios, página 289. Así que en esta lección del día sábado encontramos la invitación a poder ser evidentes de que ese amor que usted tanto proclama y dice que ama a Dios y lo dice por todas partes, se ve evidenciado en el amor a su prójimo. Ahora, es fácil amar a las personas que nos caen bien. Es fácil amar a nuestros amigos. Es fácil amar a su esposo, a sus hijos, a las personas a las que usted considera cercanas. Pero ¿cree usted que es fácil amar a aquella persona que está atacándolo, que le está haciendo daño, que habla mal de usted?
Bueno, a esos el Señor también nos invita a amar, y no solamente con un amor superficial o un amor quizás porcionado. El Señor desea que nosotros lo amemos como a nosotros mismos. Así como usted se ama, se cuida, se valora, se aprecia y empieza usted a darse lo mejor, pues de esa misma manera el Señor dice, usted tiene que amar así a la otra persona, a ese otro prójimo, como usted se ama. Qué interesante esta lección. Y vamos a aprender un poco más. Por eso, para el día domingo encontramos la gran pregunta. Ese es el título de esta lección. Una gran pregunta, una pregunta importantísima que aparece en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 25. Allí encontramos a un maestro de la ley, un fariseo, que vino y buscó a Jesús y le dijo: Maestro, te tengo una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué haré para tener la vida eterna? Primero que todo, el fariseo venía con una mala intención. Quería probar si Jesús podía darle una respuesta certera, una respuesta acorde a todas las enseñanzas que ellos daban, y poder asimismo cuestionarlo, criticarlo y hacerlo quedar mal. Jesús conocía los pensamientos de este hombre, Jesús sabía sus intenciones y sin embargo pudo responderle. Pero en este día pues se formula esta pregunta, una pregunta muy importante: ¿qué debemos hacer tú y yo para tener la vida eterna? Esa pregunta se la hicieron a Jesús en muchas ocasiones. Ustedes recordarán al joven rico que un día también le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno hay uno, y ese es Dios. Y mira, esa pregunta es una pregunta vital, porque es la pregunta que resume qué va a pasar después de nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo aparece en escena, porque en la lección se muestra que 1 Corintios capítulo 15 versículo 30 al 32 se habla de una situación que vivió el apóstol Pablo. En este capítulo 15 se muestra que el apóstol Pablo estaba hablando allí, dando algunos argumentos de la importancia de creer en la resurrección y en la vida eterna. El apóstol Pablo aquí les dice a la iglesia, a las personas que estaba allí hablando, les dice: miren, ustedes creen que si la muerte de Jesús, si Jesús murió y no resucitó, ¿ustedes creen que la salvación tiene sentido? Es necesario entonces esforzarnos, trabajar, ir a un lugar, hablarle a las personas, predicar el evangelio. ¿Tiene sentido si no creemos que Jesús haya resucitado y que de igual forma a nosotros, a todos los que creamos en Él, nos dará la oportunidad también de recibir esa promesa de que los que mueren en Cristo pueden resucitar? Jesús lo manifestó en Juan 11:25 cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esa misma certeza Jesús nos la da a nosotros. No tiene sentido pensar en que predicamos el evangelio, así como lo dice el apóstol Pablo en estos versículos: me enfrenté a fieras, a hombres que me atacaron, que me quisieron hacer daño. Pero ¿tiene sentido entonces que no haya vida eterna, que no haya salvación? Bueno, a esta pregunta que hizo este fariseo es muy importante, porque todos nosotros tenemos una esperanza de que aunque cada uno de nosotros podamos llegar a la tumba, morir, llegar a 3 metros bajo tierra, morir, pues el Señor nos promete una cosa maravillosa, y es que el Señor tiene una promesa de resurrección para todos aquellos que creen en Jesús, y que cuando Él regrese, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces la pregunta es: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y durante esta lección vamos a ver poco a poco cómo se va a ir respondiendo a esta pregunta. Sin embargo, quiero leer lo que dice Elena de White, porque Elena de White dice algo. Dice: cuando el intérprete de la ley formuló esta pregunta, Cristo sabía que la sugerencia provenía de sus más acérrimos enemigos, los que estaban tendiendo una trampa para atraparlo en sus palabras. Básicamente, este fariseo no se acercó con las mejores intenciones, simplemente buscó la manera de hacer interrumpir la obra de Cristo. Por eso, para el día lunes encontramos el método y la respuesta de Jesús.
Aquí ya vamos al siguiente paso de lo que sucedió, porque el Señor aquí puede responder y utiliza una herramienta, un mecanismo para poderle ayudar y poder dejar claridad tanto para los fariseos como los discípulos y también para cada uno de nosotros. Por eso en esta lección, a pesar de que el corazón de este fariseo iba con malas intenciones, iba con un corazón dispuesto a hacer equivocar a Jesús, aquí el Señor con sabiduría y conociendo los pensamientos de ellos. Eso es lo interesante, ¿no? Que Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. Sin embargo, a pesar de que Jesús conocía las malas intenciones y el mal corazón y el mal proceder, Jesús no los atacó, no les habló de una manera grosera, no los insultó, no los contrarrestó de una manera equivocada. Simplemente Jesús respondió. Y su respuesta tiene algo maravilloso porque nos enseña sabiduría. Y la respuesta de Jesús ante esta situación pues es interesante y la encontramos en el versículo siguiente a la pregunta. Pero antes de eso, pues se nos hace una pregunta a nosotros. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esas personas que quizás nos están atacando o que vienen con preguntas un poco corchantes, un poco difíciles? Esas preguntas que usted dice, wow, esta pregunta, ¿será que me la está haciendo porque quiere realmente conocer o porque está buscando que yo quede mal delante de las personas? ¿Saben? Sin importar cuál sea, porque no conocemos las intenciones del corazón, el único que conoce el corazón y sabe las intenciones es el Señor Jesús. Nosotros no podemos saber si realmente la persona viene con malas intenciones. Por eso el Señor nos invita, así como dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que debemos dar evidencia de nuestra fe. La Biblia dice que tú y yo debemos dar evidencia de nuestra fe. Si te preguntan a ti en este momento, ¿crees en la inmortalidad del alma? ¿Qué pasa con una persona que muere? ¿Va al cielo o va al infierno? ¿Tú qué vas a decir? Si alguien te dice, bueno, si ustedes creen en el sábado, ¿por qué creen en el sábado? ¿Dónde dice la Biblia acerca del sábado? ¿Qué vas a responder? Si te dicen, ¿por qué ustedes no creen en el arrebatamiento? ¿Por qué ustedes no creen en el rapto secreto? ¿Usted qué va a responder? Si a usted le preguntan, bueno, ¿y usted por qué se viste de esa manera? ¿La Biblia lo dice? ¿Y usted qué va a responder? Cada una de esas preguntas muchas veces nos las pueden plantear, pero la Biblia tiene la respuesta y tú tienes que estar firme y seguro en cada una de ellas. Así que, apreciado amigo, nuestra intención aquí es poder ver que la palabra de Dios es nuestro sustento, es el elemento que Dios quiere que usemos para defendernos y poder no contrarrestar para pelear, para entrar en controversias, sino más bien para dar evidencia que sí creemos en Dios. Tristemente, muchos hermanos, muchas personas no saben responder porque no saben que la Biblia lo enseña o lo dice. Muchas personas entonces se basan en, es que mi pastor me dijo, es que mi pastor me enseñó, me dijo esto, me dijo aquello, o es que el anciano de la iglesia me enseñó esto. Pero ¿dónde está la Biblia? La Biblia es el soporte para el cristiano, para dar evidencia que no se está dejando llevar por tradiciones humanas o por costumbres o por palabras de hombres, sino que simplemente seguimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe y es la cual nosotros leemos todos los días. Entonces, Jesús en esta oportunidad nos enseña a poder responder y poder dar evidencia de nuestra fe. En vez de quizás limitarnos a responder, el Señor nos invita a que podamos ser sabios y responder con un escrito está. A veces nos concentramos en cómo responderle a las personas o cómo aprendernos las doctrinas, las creencias de las demás personas y empezamos a averiguar qué es lo que piensa esta persona, por qué cree esto, por qué cree aquello, ¿sabes? Tu interés no debe ser buscar la creencia, la doctrina, las enseñanzas o las tradiciones de personas de otras religiones. Tu interés no debe ser ese. Tu interés debe ser las escrituras, porque las escrituras son las que te dan sabiduría. El apóstol Pablo lo llegó a decir en Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregirnos. Y es lo que tú tienes que estudiar.
No te pongas a estudiar las creencias de otras personas. Estudia la Biblia, que con la verdad tú puedes contrarrestar toda mentira. Así que, apreciado amigo, que Dios te ayude a que a la luz de la palabra de Dios puedas encontrar la respuesta para dársela a los demás. La palabra de Dios es la herramienta, el mecanismo que Dios te ha dejado para revelar su voluntad y para que tú la puedas comunicar a los seres humanos. Así que, apreciado, la Biblia también dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú no coges una linterna o una lámpara para alumbrar hacia arriba, ni para el frente, ni para atrás, ni para los lados. La lámpara, la linterna la pones para que se alumbre hacia los pies. Y esa lámpara es la Biblia, y la que te conduce hacia caminos seguros, o por lo menos poder distinguir cómo va tu camino, es la palabra de Dios. Quien te puede enseñar a conocer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Quien ilumina tu camino es la palabra de Dios. Por eso leámosla, enseñémosla, comámosla todos los días, y esta va a ser la herramienta, el alimento que tú necesitas para sustentar tu vida espiritual, para mantenerte firme y fiel hasta el fin. Para el día martes encontramos la lectura o la lección que se titula Heredar la vida eterna. Entonces, ante esta pregunta, ya hemos visto que aunque tenían mala intención y Jesús viene a responder con la palabra de Dios, Él también responde de una manera sabia. El Señor Jesús usa un mecanismo muy especial, muy importante. Y aquí en Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28, se da la respuesta. El maestro de la ley le preguntó y el mismo Jesús le dice, mira, tú tienes la respuesta. Has respondido bien, fue que lo que dijo el Señor. Porque cuando Jesús le pregunta, mira, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué sabes? Tú que eres maestro de la ley, ¿qué sabes? Y él dice, bueno, la Biblia dice, el escrito está, la palabra de Dios dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dice, has respondido bien, porque así es. Era un hombre experto en la ley y por eso Jesús le dice, tú sabes la respuesta. Y entonces, ya que la sabes, haz eso y dice la Biblia, vivirás. Aquí Jesús le responde fácilmente, ni siquiera se desgastó en responder, en hablar, en usar argumentos. Simplemente Jesús le dice, tú sabes la respuesta, tú te sabes el versículo y ya sabes lo que dice la Biblia. Y la Biblia deja claro que debemos amar a Dios y también debemos amar a nuestro prójimo. Así que el desafío consiste en hacer lo que sabemos, y eso consiste en la vida cristiana. Este hombre sabía la respuesta, pero quizás no lo hacía. Saben, esta es una realidad y es algo muy importante que debemos aprender nosotros, porque el Señor nos invita a que nosotros podamos poner en práctica y hacer evidente lo que sabemos. Si usted sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, pero no lo hace, comete pecado. Y aquí está el problema de nosotros los cristianos, que sabemos hacer las cosas, sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, pero no somos prudentes o no somos obedientes a la palabra de Dios. Y aquí este hombre lo sabía, tenía una mala intención, quería hacer quedar mal a Jesús, pero finalmente Jesús le dio la respuesta con la propia boca de él. Él mismo pudo dar evidencia de lo que creía. Santiago 2, versículos 17 al 22, nos habla algo muy importante sobre esto, y es que la fe sin obras es muerta. Y en esos versículos Santiago escribe que si nosotros no damos evidencia de lo que creemos, nosotros podemos predicar, decir que Dios es amor, que el Señor nos ama, que el Señor quiere ayudar al ser humano, pero no mostramos una evidencia de esa fe que creemos. De nada nos sirve conocer toda la Biblia, sabernos todos los versículos, conocer las 28 creencias, las 6 doctrinas de la iglesia, si finalmente nada de eso nos lleva a la obra, al hacer, al actuar. Por eso, en esta lección, Dios nos invita a entender que usted debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su ser.
pero amar a su prójimo como a usted mismo. Esto se resume en un amor 50-50. El 50% de la ley, por así decirlo, es amar a Dios. Y el otro 50, un poquito más, es amar a nuestro prójimo. ¿Saben? Esto es importante porque el 50% del carácter del cristiano se basa en eso, en amar a Dios, y el otro 50% amar a nuestro prójimo. Por eso el Señor resumió los dos mandamientos, o la ley la resumió en dos mandamientos. Mira, apreciado amigo, Dios nos invita a que podamos amarnos bien. ¿Sí? Si usted se ama, si usted se revisa, usted dice: yo me compro la mejor ropa, yo cuando voy a comprar, yo me esfuerzo en comprarme algo para que dure, algo de calidad, algo quizás original, y me lo compro porque me lo merezco. ¿Qué tal si con esa misma, o en ese mismo estilo, en esa misma forma que le vas a comprar, te vas a comprar algo, compraras para los demás, para tu enemigo? Si te dijeran: ve y compra, ¿qué decimos normalmente cuando nos dicen: mire, es que toca hacer un favor a esta persona? Y usted dice: pero es que esa persona no me cae bien, esa persona me cae mal. Y a veces somos honestos, sinceros en decirlo. Pero, ¿y amar a tu prójimo? Hay un canto muy famoso: ¿cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano, si odias a tu hermano? Y entonces este corito, un corito creo que es católico, eh, ¿cómo puedes tú decir tantas maravillas, tantas cosas de Dios, pero no puedes amar a tu prójimo? Incluso dice: ¿será que Dios va a oír nuestra oración cuando nosotros odiamos a alguien? ¿Tú crees, poniendo tu corazón tu mano en tu corazón, decir: bueno, yo creo en este momento que Dios escuchará todas mis oraciones porque no tengo nada contra nadie, yo amo a todo el mundo, yo no busco hacerle daño a nadie, simplemente amo a todas las personas? Si esa es tu condición, amén. Qué alegría. Y tienes sanidad espiritual, sanidad en tu corazón y estás bien. Pero quizás si nosotros estamos teniendo alguna rencilla contra alguien y sabemos que las cosas no están bien, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí en esta oportunidad, pues debemos evaluar nuestra vida. ¿Estamos amando a las personas, a nuestro prójimo, como a mí mismo? El Señor llegó a decir: amar a vuestros enemigos. ¿Y su enemigo quién es? Su prójimo. Por eso debemos aprender a valorar estas palabras: amar a Dios con todo, pero también amar a tu prójimo como usted mismo se ama. Qué interesante, porque la relación que Dios quiere que tengamos con nuestro prójimo es una relación así como yo me aprecio a mí mismo. Bueno, en esta lección aprendimos la importancia de entender que la palabra de Dios nos capacita, nos educa, nos enseña, pero a la vez nos dice: hágalo. No se quede con el solo intentar, con la sola intención, sino que la fe tiene evidencia o es poderosa cuando tiene una obra. Cuando lo que usted cree y lo que usted lee en esta lección lo hace usted una realidad en su vida. En la lección del día miércoles encontramos el título: amar a los demás como a uno mismo. ¿Sabes? Este tema genera controversia, genera quizás malestar para alguno, quizás dirá: voy a parar este video porque es que eso no me gusta, esa parte no me gusta, porque es que yo sé que me están dando duro a mí. Y a veces la gente se ofende, pero es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta parte de la lección encontramos lo que dice Mateo 22, 37 al 40. Allí Jesús vuelve a mencionar acerca del amor que debemos tener hacia nuestro prójimo, cómo debemos relacionarnos con las demás personas, y da algo importante, porque en este versículos del 37 al 40 de Mateo 22 se muestra una característica importante aquí, y es que aquí el Señor enfoca que debemos resumir o resumimos la obediencia a Dios en dos cosas. En un primer mandamiento, que es amarlo a Él sobre todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestras fuerzas. Pero dice, además, usted tiene que amar como el segundo mandamiento, que es amar a su prójimo. En esto, dice Jesús en estos versículos, se basa el amor a Dios. Amar a Dios, o se basan los 10 mandamientos.
Pero en lo que hemos leído en Lucas capítulo 10, versículos 27 al 28, aquí se va otra evidencia, y es que la pregunta es: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y en esa pregunta, pues la respuesta es lo mismo: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, en estos dos textos se encuentran dos cosas: que el resumen de toda la ley se basa en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y la vida eterna la podemos alcanzar cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Esto también debe entenderse porque algunas personas creen que porque dan un mercado, ayudan a un pobre, ayudan a las personas necesitadas, entonces ya con eso me voy a ganar el cielo. Pero desobedecen a los principios bíblicos, andan en pecado, quizás no se han casado, andan en el adulterio, están en pecados y entonces quieren comprar el cielo con regalos. Voy a ayudar al pobre, voy a ayudar a la iglesia. No, el Señor quiere que estas dos cosas vayan de la mano. Cuando usted ama a Dios por encima de todas las cosas, pues le va a quedar más sencillo entender que debe amar a su prójimo, y es simplemente la consecuencia de una relación íntima con Dios. Quien realmente, escucha bien, quien realmente está unido al Señor debe amar a su prójimo. Es un deber, es un hacer, porque es la segunda parte de los mandamientos del Señor. Así que aquí en esta lección, pues se nos invita a amar a nuestro prójimo, porque es importante la obediencia a los mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando amamos a Dios ya estamos guardando su ley, porque le estamos amando a Él y le estamos siendo fieles a Él. Y inmediatamente nos invita a guardar los 6 siguientes mandamientos, enfocados en no matar, no robar, no cometer adulterio, no codiciar. Y estos mandamientos nos llevan a ser obedientes entonces. Pero mire lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 30. Eso estaba en la lección. Dice: si el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra. El amor es el principio fundamental. Escucha eso. Y dice: y debe ser el nuestro y el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. El ideal del cristiano tiene que ser amar como Dios ama. Es así. Tú debes aprender a amar y yo debo aprender a amar como Dios ama. ¿Y cómo ama a Dios? De una manera maravillosa, de una manera increíble y quizás incomprendida, porque el Señor nos ama a pesar de nuestras ofensas. A mí siempre me ha llamado la atención cómo el Señor Jesús allí en la cruz, siendo bofeteado, azotado, castigado, escupido, lo atravesaron. Y el Señor allí en la cruz pudo haber insultado, pudo haber dicho que caiga truenos, que haya un terremoto, que acabe con toda esta gente mala. Y el Señor no lo hizo. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Jesús dijo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguien que sabe amar perdona porque el otro no sabe lo que hace. Cuando tú aprendes a amar como Jesús ama, vas a perdonar fácilmente, porque esa ofensa que viene de parte de aquel que no te quiere, que no hace lo mejor, pues simplemente es porque no conoce de Jesús. Y esas palabras cautivaron y cautivan, y a mí me cautivan, el saber de que Jesús, a pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado, el Señor nos mira con amor y dice: perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero esa palabra no es reproche, es la palabra más dura, porque nos lleva a decir: caramba, le estoy fallando a mi Creador, le estoy fallando a mi Salvador y Redentor, le estoy fallando al único que me perdona realmente. Y con ese mismo amor tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Mira, no es fácil. A veces la gente lo critica a uno. Te pueden criticar y dicen: ay, eso que es cristiano, y eso que predica, y eso que habla, y eso que va a la iglesia, y eso que lleva tantos años yendo por allá. ¿Sabe que la gente critica mucho? Nos critica mucho a los cristianos. Pero hay una realidad, y es que nosotros somos cristianos, mas no somos Cristo. Estamos en un proceso de modelamiento, de formación,
y quisiéramos ser como Cristo, quisiéramos ser así, amorosos como Jesús, pero nos cuesta. No porque sea difícil, sino porque hay un enemigo que está buscando acecharnos, dañarnos, destruirnos. Un león rugiente buscándonos para devorar y hacernos daño. Y entonces, si tuviéramos la vía libre sería más fácil, pero tenemos un enemigo que pone la piedra de tropiezo para que estemos constantemente cayendo. Pero también es que tenemos una lucha contra nuestra carne, con un corazón egoísta o con un corazón orgulloso que no es capaz de perdonar, que no es capaz de entender que hay una persona a nuestro lado que merece ser amada y que necesita ser amada. Nuestro orgullo y el pecado y Satanás es lo que hace que sea tan difícil esta vida cristiana. Pero no es excusa para dejar de amar a nuestro prójimo. No es excusa para decir yo no, a mí no me incluyan, yo no estoy ahí. No, todos nosotros debemos hacer parte de esta labor. Y entonces allí aparecían unos versículos en Gálatas capítulo 5, versículo 14, primera de Juan 4:20, que es la evidencia maravillosa de que si usted realmente ama a Dios, tiene que amar a su prójimo. Su prójimo, ese malo, ese egoísta, ese orgulloso, ese que le critica todas las cosas, ese que está detrás suyo. Yo recuerdo en una ocasión, iniciando mi vida de predicador, les quiero compartir esta experiencia. Estaba yo predicando, era como mi segundo o tercer sermón. Y entonces yo me paré al frente de una iglesia pequeña en el campo. Y estaba predicando, intentando, logrando predicar. Estaba con mucha emoción, con mucho deseo de predicar a Cristo. Cuando termino la predicación, yo había visto a un hermano allí que estaba sentado, que me miraba mal, que ni siquiera me miraba. Estaba así como enojado, como que eso no me gusta, eso que es lo que está predicando, que eso es lo que está diciendo. Y saben, ese hermanito estaba allí sentado. Al final me dice que lo había hecho mal, que yo era una persona que no estaba preparada, que no estaba diciendo las cosas como eran. Y bueno, de cierta forma me desanimó. A partir de ese momento yo empecé a tener pues desánimo para predicar, pero a la vez un sentimiento que provocaba rabia por ese hermano, porque yo decía, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué no me animó? ¿Por qué no me motivó? Durante mucho tiempo tuve eso con él, hasta un día que tuve que decirle, Señor, quita eso de mí, porque cada vez que lo veía yo decía, ¿por qué ese hermano habla? ¿Por qué ese hermano predica? Si a mí me criticó, no tiene autoridad. Y saben, tuve que perdonar a ese hermano. Tuve que decir en mi corazón, él quizás nunca se enteró, pero yo en mi corazón sí decía, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a quitar ese rencor, porque quizás él se va a salvar y yo me voy a perder por un mal sentimiento, por una mala emoción. Pero la Biblia dice en el Padre Nuestro que si nosotros no perdonamos a los demás, si no nos relacionamos sanamente con el prójimo, ¿sabe lo que dice la Biblia? El Señor no nos perdonará a nosotros. Por eso se hace necesario que perdonemos para que Dios también nos perdone. Y en este caso, apreciado amigo, aunque lo estamos viendo en este caso del prójimo, amar a nuestro prójimo, también tenemos que amarlo en las necesidades. Amar a esa persona que está en una situación económica adversa, difícil. Y por eso la lección nos invita a dar un amor genuino. Y en esta lección del día miércoles nos muestra lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Dar un amor que no sea solamente de palabras. Y entonces 1 Corintios 13 habla de que un amor, que yo tengo gran conocimiento, que yo sé hablar lenguas humanas y angélicas, grandes obras, y yo tengo una gran fe, y es que yo sí puedo, y es que yo sí tengo, pero dice la Biblia, y si no tienes amor, de nada te sirve. Y dice el versículo 1, es como bronce que resuena o címbalo que retiñe, es simplemente bulla, ruido que no le agrada a Dios. Hermanos, aprendamos a amar como Dios ama. Que Dios nos ayude a amar como Cristo amó al ser humano y como Cristo ama al pecador, como Cristo ama al pobre y al necesitado. En el día jueves ya vamos a ver una respuesta interesante del Señor en cuanto a esta pregunta que el Señor recibió. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y el hombre dice, lo que debes hacer, bueno, tú lo sabes.
Y él dice, bueno, tengo que amar a Dios y ya tengo que amar a mi prójimo. Y entonces el hombre pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí aparece el título, la historia del buen samaritano hoy. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo hoy? ¿Solamente los que me caen bien? ¿Los que tienen dinero? ¿Los que yo veo que se echan loción y visten bonito? ¿O quién es mi prójimo? Y Jesús le responde a este hombre, al doctor de la ley, con una historia, con la historia del buen samaritano. Y ustedes recuerdan esta historia porque esto aparece en el capítulo 10, versículo 30 al 37 de Lucas. Y allí se muestra que un día de Jericó bajó un hombre, de Jerusalén bajó a Jericó un hombre que iba de camino, y entonces aparecieron unos ladrones y los ladrones lo atracaron, le despojaron sus ropas, lo castigaron, casi que se muere, y allí casi moribundo aparece entonces por el camino el sacerdote, y el sacerdote no lo ayudó. Lo vio, pero no lo ayudó. Después pasó un levita y el levita lo vio, pero tampoco lo ayudó. Y después aparece un samaritano, un hombre de Samaria, no muy apreciado por los judíos. Pero de esto se trataba, poder dar una evidencia de que no se trata de color, no se trata de si es alto, gordo, flaco, si tiene dinero o no tiene dinero. En temas de ayudar al prójimo, no importa quién seas, debemos hacerlo. Y entonces allí la Biblia muestra cómo el samaritano lo sustenta, lo ayuda, le ayuda a limpiar sus heridas y lo lleva donde un hombre para que lo pudiera atender. Y este hombre, este mesonero, pues lo atiende, lo recibe, él le paga, le dice, mira, te voy a adelantar lo que vayas a hacer con esta persona, lo vas a alimentar, le vas a curar sus heridas, y voy a irme porque tengo que hacer algunas cosas, y cuando regreses todo lo que haya sido excedido al pago que te di, pues entonces yo te lo voy a pagar. Qué interesante. Y Jesús entonces le pregunta, ¿cuál de los tres es el prójimo? ¿Quién es el que consideró bien a su prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién es nuestro prójimo? Pues nuestro prójimo es todo aquel que está herido, todo aquel que ha sido robado, todo aquel que es pobre, todo aquel que es una viuda, todo aquel que está pasando por necesidades, todo aquel que no tiene trabajo, todo aquel que está desprotegido, todo aquel que no tiene una madre, un padre, todo aquel que no tiene la oportunidad de ser ayudado. Ese también es nuestro prójimo. Tu prójimo es todo aquel que te hace daño también. Tu prójimo también es aquel a quien tú amas. Tu prójimo son tus hijos, tu prójimo son tu esposo, tu familia, los hermanos de la iglesia. Pero también tu prójimo es aquel que está durmiendo en el suelo, que está desprotegido y quizás por la guerra ha tenido que salir, por las situaciones de un país han tenido que salir de un país. Mire, tristemente, hoy día, por el aumento de la maldad, es que la gente también pierde la hospitalidad, pierde ese interés de ayudar a las personas. Por lo mismo, porque la gente se ha aprovechado de las situaciones para hacer daño. Yo he visto situaciones donde algunas personas que han salido por la guerra, por la situación de un país, han salido y llegan a un hogar cristiano, un hogar adventista, los reciben, los ayudan, y de un momento a otro, al pasar del tiempo, se dan cuenta que esa familia adventista, cómoda, que está bien, que Dios los ha bendecido, sacan un arma o un cuchillo y matan a esa familia. Y los ayudaron, les tendieron la mano, y por esa razón la gente también ha perdido la cordialidad, la hospitalidad. Son situaciones que uno tiene que saber sobrellevar. Pero, ¿sabes? En esta lección se muestra cómo nosotros podemos tender la mano, y como miembros de la iglesia debemos hacerlo. Pero sabes, no solamente como miembros de iglesia, sino como iglesia en general debemos prestar ayuda a los necesitados. ¿Quiénes son los necesitados? Todas aquellas personas que realmente están necesitando. Porque hay gente que hace pasarse por gente que está necesitada, o que usa lo que se le da para venderlo y consumirlo en vicio. Y eso tampoco podemos apoyarlo. Por eso la iglesia tiene algunos mecanismos, algunos departamentos en la iglesia que sirven para ayudar al prójimo.
Existe la caridad, el ministerio de caridad, existe también Dorcas, existe también ADRA, que funciona con el propósito de ayudar. Somos una iglesia que tiene ese enfoque, pero aunque como iglesia lo hacemos, cada uno de nosotros debe hacerlo porque está evidenciando realmente su evangelio, que Cristo es una realidad y no es una teoría, sino que Cristo se convierte en la práctica diaria en nuestra vida. Así que en esta lección también encontramos una lectura de Elena de White, El deseado de todas las gentes, la página 464, y es poderosa esta cita. Dice así: así la pregunta ¿quién es mi prójimo? Está para siempre contestarla, y está siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Qué maravillosa cita. ¿Sabes? Nosotros estamos llamados a ser la mano ayudadora, sustentar al pobre, la viuda, al menesteroso, a la persona que pasa por situaciones difíciles. No es fácil, porque tenemos un corazón egoísta que nos dice no de todo o no de mucho, de poquito, porque se le acaba y entonces. Mira el corazón de la viuda que pudo dar todo lo que tenía en pro del profeta. Todos nosotros tenemos quizás momentos en el día a día que se nos presentan personas y quizás hoy día, bueno, no sé si sea la experiencia en los países donde ustedes se encuentren, pero en nuestro país, en Colombia, se ve constantemente gente mendigando, pidiendo, diciendo ayúdeme, pero es difícil a veces saber y determinar quién realmente necesita. Yo creo que como iglesia debemos solventar las necesidades de nuestra iglesia, de los miembros de nuestra iglesia. No podemos descuidar a los miembros. Ellos deben ser los primeros que debemos atenderlos, ayudarlos. Pero también debemos ayudar a las personas que están por allí desprotegidas, que están cercanas, un familiar, un conocido, una persona cercana. A esas personas también debemos solventar. Somos llamados a predicar de una manera práctica, de una manera bondadosa. El libro de Proverbios dice que cuando usted le da al pobre, usted le da a Dios y Dios le devuelve con bendiciones maravillosas y abundantes. Así que, más que esperar las bendiciones de Dios, más bien a que Dios nos ayude a amar a nuestro prójimo desprotegido, aquel que necesita de nuestra ayuda. Apreciado amigo, quiero también leerte una cita que aparece en el Ministerio de Curación, página 147. Dice así: la verdadera caridad ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos. Si llega alguien a nuestra puerta y nos pide de comer, no debemos despedirlo hambriento. No es decir, no, yo no tengo. Si usted tiene algo para darle, déle algo, porque tiene hambre. Su pobreza puede ser resultado, dice Elena de White, del infortunio, pero la verdadera beneficencia es algo más que mera limosna. No solamente es darle a la persona, sino que tiene algún sentido más. Y dice, debemos tratar de entender las necesidades de los pobres y angustiados y darles la asistencia que mejor los beneficiará. Prestar atención, tiempo y esfuerzo personal cuesta mucho más que simplemente dar dinero, pero es verdadera caridad. Prestar tiempo a esas personas. Hay gente que realmente están buscando que les ayude. Realmente están esperando una palabra de ánimo, que usted supla la necesidad física, pero que también usted le puede ayudar con palabras de ánimo. Decirle algo. A veces la gente cree que es solamente dar dinero, darle un alimento, darle alguna cosa, un mercadito y ya. ¿Y dónde quedó el mensaje de salvación? Porque Cristo es el pan de vida. Cristo es lo único que puede solventar, es lo único que puede calmar la sed. Cristo es el agua de vida. Eso es lo único que puede dar la seguridad y puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. Por eso, ante una oportunidad de darle algo a alguien, usted con su otra mano déle un mensaje de salvación y dígale, mire, Cristo lo ama, a pesar de su situación, hay esperanza en Jesús, Jesús lo quiere salvar, Jesús es su amigo, acérquese a Dios.
No es solamente dar por dar. Así que amigos y hermanos, que practiquemos esto de la manera en que el Señor quiere. Para el día viernes, para estudiar y meditar, encontramos una cita y yo quisiera leerla porque es una cita que deja muchas cosas para que nosotros podamos analizar. Y dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 24, lo siguiente: hay muchas personas hambrientas. Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y dice, necesitadas, hambrientas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte, aunque parezca pequeño. No vamos a resolver todos los problemas del mundo antes que Jesús vuelva. No hemos sido llamados para alimentar a todo el mundo y solventar las necesidades de todas las personas. Pero dice, pero hasta ese entonces nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a alguien o a algún conocido que no tenga suficiente comida, o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a la injusticia. Dice además, las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos. Palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Qué lindo esto, qué lindo y qué hermoso sea que esto pueda ser una experiencia nuestra. Cada vez que tú ayudas a la persona necesitada, al que realmente está necesitado, al que está sufriendo, al que está solo, a esa abuelita que tú conoces, que está allí solita, nadie la visita, sus hijos la desprotegieron o quizás no tuvo hijos, o esa abuelita o ese abuelito que está solo, viviendo solo, pasando por necesidades, a esa persona tienes que atenderla, tienes que ir a ayudarla. Si ves a ese niño desprotegido porque sus padres lo dejaron solo, ese niño es el niño que debes ir a atender. Si ves a esa familia que se esfuerzan, trabajan, pero no logran tener una economía porque quizás tienen muchos hijos y entonces no alcanza para todos, a esa familia hay que ir a atender, hay que ir a ayudar. Porque ese mercadito, esa cosita pequeña que quizás puedas dar y aportar, va a ser maravilloso, va a ser la oportunidad para que al entregarlo con tu otra mano saques la Biblia y le digas, mira, Jesús los ama y Dios quiere salvarlos. Cuando tú haces eso, me llama la atención lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia. Tú estableces una relación más estrecha con Jesús. Establecer una relación más estrecha se hace también cuando damos el alimento y la ayuda al que lo necesita. Saben, debemos tener cuidado y debemos ser equilibrados en cuanto a esto, porque a veces creemos que el solo dar me da a mí permisividad para entonces pecar. Entonces es que yo siempre ayudo al pobre, y si yo ayudo al pobre, entonces Dios me ama y entonces yo puedo practicar este pecado, yo puedo irme por este ladito, puedo practicar estos pecados ocultos o puedo hacer estas cosas que me habilitan porque Dios ve bien lo que yo hago. Sí, pero la fe debe ir unida a las obras y las obras deben ir unidas a la fe. Por eso, amigo y querido, que Dios nos ayude a que la misión la podamos cumplir, a que seamos misioneros amando a nuestro prójimo sin importar quién sea. En esta semana creo que hemos aprendido algo muy importante que debemos poner en práctica. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que el Señor nos ayude a ser misioneros poderosos en sus manos. En esta hora quiero invitarte a que podamos orar y podamos pedir la bendición de nuestro Dios. Amantísimo y buen Padre, Señor, gracias por esta lección. Te pido una vez más, Señor, tu bendición por cada uno de los que estamos aquí conectados viendo este video. Por aquellas personas que verán este repaso, pedimos tu bendición y pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, guardándonos, guiándonos y ayudándonos a ser mejores discípulos tuyos. Pedimos tu bendición y por cada necesidad, Señor, que tengamos, súplelas de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo,
Te invitamos a dejar tu comentario, tu saludo, de dónde nos ves, de qué país nos ves, de qué ciudad nos ves. También si tienes algún pedido de oración, déjalo ahí. Siempre respondemos y tratamos de responder y orar por sus pedidos. Que Dios los bendiga. Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, puede encontrarnos como Pastor José Herrén. Y allí va a encontrar todos los repasos que semana a semana compartimos. Además, quiero hacer dos invitaciones más. Todos los sábados a las 7:45 am hora Colombia estamos poniendo la lección de la escuela sabática. Y la segunda invitación es que estamos haciendo el repaso de día a día, de cada día de la lección en el canal Ministerio Solo por Gracia. Si usted busca este canal, Ministerio Solo por Gracia, va a encontrar que todas las mañanas en YouTube y en Facebook estamos transmitiendo la lección y estudiamos también el capítulo del día. Así que todos ustedes están invitados para que nos acompañen y podamos ampliar un poquito más las lecciones. Aquí tratamos de ser breves, pero la idea es que ahí complementemos, estudiemos, nos conozcamos un poco más. Que Dios les bendiga y esperamos el Señor siga guardando su vida y nos ayude a prepararnos para su pronto regreso.